Durante el siglo XIX, la ciencia de materiales giró probablemente, básicamente, en un concepto clave que fue la ingeniería metalúrgica. Sin embargo, en el siglo XX, el concepto clave alrededor del cual ha girado la ciencia de materiales ha sido otro muy distinto, y han sido los materiales funcionales. Gracias a ellos hemos conseguido avances tecnológicos impresionantes y hemos dado un salto cuantitativo en toda nuestra forma de vida, por decirlo de una forma amplia. Para hablarnos de estos materiales funcionales tenemos con nosotros hoy a Fernando Calle. Viene del Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microelectrónica, el ISOM, que es un centro de referencia no solamente dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, sino en el ámbito de toda España y podríamos decir en el ámbito mundial dentro de la optoelectrónica y la microelectrónica, y nos va a hablar de ondas acústicas aplicadas a sistemas de nitridos, ¿no? Él es catedrático del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones y además es subdirector del instituto, del ISOM, y su actividad es muy variada, como podéis ver aquí. En la docencia imparte tanto en el grado y en el máster de Ingeniería de Telecomunicación como en el de Ingeniería de Materiales en distintas asignaturas, todas ellas relacionadas con la microelectrónica y la nanotecnología. Pertenece al grupo de investigación de dispositivos semiconductores del ISOM y en cuanto a las líneas de investigación, pues se centran en sistemas o microsistemas de nitruros para alta temperatura y ambientes agresivos, en transistores de alta movilidad electrónica y en dispositivos basados en grafeno, cosa que, bueno, pues por la actualidad que tiene el tema, pues resulta de mucho interés también. Yo os dejo con él, os va a contar cosas muy interesantes porque ya sé un poco de lo que hacen a través de un contacto previo y espero que lo disfrutéis como yo disfruté o espero disfrutarlo también hoy. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, José Ignacio. Gracias por la invitación, gracias a vosotros por la asistencia. Cuando José Ignacio me propuso dar una charla hoy en este seminario de fronteras en ciencia de materiales, busqué una temática que no es muy habitual. Por una parte, los materiales, los nitruros 3.5, en los que mi grupo lleva trabajando unos 15 años, y aplicados a unos dispositivos basados en ondas acústicas superficiales que son poco comunes en la docencia, pero me parecía muy relevante. Nosotros llevamos trabajando en este tipo de dispositivos unos 10 años, primero en cuestiones más bien relacionadas con los dispositivos. Últimamente estamos optimizando el material en colaboración con mis colegas Jorge Pedrós, Tomás Palacios, Jesús Grajal, Juan Rodríguez y Gonzalo Fuentes. Las primeras ideas que tuve preparando esta charla fueron las siguientes. Primero, demostrar que se puede hacer electrónica con mecánica. Y de hecho, dentro de todos los móviles que tenemos en el bolsillo, hay un montón de ondas acústicas que son ondas mecánicas. La segunda, que para hacer estos dispositivos de ondas acústicas superficiales, puede que no haya que buscar el material óptimo, sino un material que reúna unas condiciones determinadas. Y fundamentalmente vamos a hablar de películas delgadas de nitruros. No se trata solo del material, también de las tecnologías y del diseño. Y discutiremos algunas cosas de técnicas de fabricación de materiales, como el sputtering, técnicas de transferencia de patrones, como la litografía, en particular la litografía electrónica, etc. Y por último, que el trabajo en equipo es importante. Y cuando ponemos a trabajar juntos a las ondas acústicas con los electrones, vamos a tener nuevas ideas para dispositivos avanzados. Nuestra historia con las ondas acústicas superficiales es como un viaje. Uno tiene que ver dónde está, qué tiene en su maleta, a dónde quiere ir. Y eso es parte de la motivación de nuestra actividad en ondas acústicas superficiales. Nosotros habíamos estado trabajando en nitruros, teníamos cierta experiencia en las tecnologías para trabajar estos materiales y además vislumbrábamos que en los dispositivos de ondas acústicas superficiales había un gran interés científico y tecnológico y estas son las razones que motivan nuestro trabajo en ondas acústicas superficiales. Os voy a resumir rápidamente cuáles son las propiedades de los nitruros 3.5, qué trabajo habíamos hecho nosotros y nos ponía en una buena posición para abordar el trabajo en ondas acústicas superficiales. Abordaré cuál es el interés de estos dispositivos. Luego, más adelante, entraremos a describir qué son las ondas acústicas superficiales,
cómo son los dispositivos basados en ellas, qué aportan los nitruros a estos dispositivos. La parte nuclear de esta presentación se referirá a los aspectos materiales y de dispositivos de ondas acústicas superficiales, crecimiento de material, fabricación y caracterización de los dispositivos y cómo se propagan las ondas acústicas en las estructuras de nitruros. Por último, aunque me doy cuenta que de manera superficial, voy a mencionar unas pocas aplicaciones específicas de dispositivos de ondas acústicas superficiales fabricados con nitruros del grupo 3. Muy bien. Los nitruros. Los nitruros están de moda desde hace un par de décadas, primero y sobre todo porque tienen un bandgap directo que se mueve cuando uno pasa del nitruro de indio al nitruro de aluminio entre valores muy amplios de 0,7 electronvoltios a 6,2 electronvoltios. Y esto da mucho juego para hacer dispositivos, sobre todo en optoelectrónica. Muchos LEDs, láseres, detectores de luz pueden hacerse desde el rojo hasta el ultravioleta utilizando estos materiales. Y esto ha sido las primeras aplicaciones en el mercado. Pero también en microelectrónica tiene un montón de ventajas. Por ejemplo, los nitruros son semiconductores compuestos. Eso significa que no tienen centro de simetría. Unido a que el nitrógeno es un átomo muy ligero, hace que el enlace de los nitruros sea muy fuerte. Esto confiere piezoelectricidad a estos materiales, característica básica para todos los dispositivos de los que vamos a hablar hoy. Además, todos estos materiales tienen una gran robustez mecánica, química y térmica. Es muy difícil alterarlos. Unido a que el parámetro de red de este material, que es hexagonal, pero en la dirección de crecimiento en que se usa habitualmente, es muy pequeño, permite una integración mayor, lo cual siempre es muy bienvenido en microelectrónica. Por último, se junta para todas este potencial la posibilidad de utilizar las aleaciones de nitruro de galio indio, nitruro de aluminio y galio, incluso el cuaternario, nitruro de aluminio, galio e indio. Y todo esto nos va a permitir hacer heteroestructuras. Heteroestructuras en las que combinar las distintas propiedades eléctricas y electrónicas de estos materiales y fundamentalmente también la posibilidad de fabricar una capa bidimensional de electrones con muy alta movilidad que se va a acumular en la intercara entre una barrera de gap más ancho y un buffer de nitruro de galio. Y esto también se utiliza muchísimo en transistores, de modo que teníamos un montón de posibilidades, buena parte de las cuales ya están en el mercado, sobre todo las de optoelectrónica, LEDs, láseres y fotodetectores de luz, también en microelectrónica, electrónica de radiofrecuencia y recientemente electrónica de potencia que se fabrican con nitruros 3,5. Nosotros llevamos, como decía hace un rato, 15 años trabajando con nitruros y algunas de nuestras experiencias hacia el año 2000 habían sido desarrollar detectores de ultravioleta utilizando sencillamente una capa de nitruro encima de las cuales había un electrodo interdigitado. Como veis aquí hay dos peines enfrentados que solapan, entre los cuales se aplica una tensión y esa controla, en este caso, la respuesta de este detector de luz de aquellos fotones que absorbe la capa del nitruro. Es un detector muy sencillo, pero con unas prestaciones estupendas. Por otra parte, os comentaba hace un momento que podíamos crecer una barrera delgada sobre una capa de nitruro de galio para fabricar un transistor de alta movilidad electrónica, como el de este esquema. Aquí hay muchísimos electrones, justamente en esta intercara, muchísimos electrones que se mueven muy deprisa, sin necesidad de dopar los materiales, de modo que teníamos un material estupendo para hacer transistores muy rápidos. Y tanto más rápidos cuanto mejor fuera nuestra tecnología, en particular, más corta hiciéramos la puerta de control de esa movilidad. Yo no quiero hoy hablar ni de detectores ni de transistores en sí mismo, quiero hablar de dispositivos de onda acústica superficiales, que se basan en que los nitruros son piezoeléctricos. ¿Podemos sacarle partido? Espero que sí.
¿Merece la pena? Sin duda. Hay muchas áreas de aplicación de estos dispositivos. En particular, me gustaría destacar estos tres campos: comunicaciones, identificadores de radiofrecuencia y sensores. Estos son unos pocos ejemplos de las ventajas de los dispositivos de ondas acústicas superficiales en comunicaciones. Mencionaba en la introducción los teléfonos móviles. Todos ellos tienen varios dispositivos de ondas acústicas filtrando frecuencias en distintas bandas. También se utilizan para hacer sensores radar. Muchos automóviles más o menos avanzados tienen sistemas de asistencia en el parking, de ayuda a la conducción, de detección del punto ciego, de obstáculos, de ayuda para avanzar y parar. Todos ellos lo hacen a través de ondas acústicas superficiales. En última instancia, se puede controlar cantidad de sucesos de manera remota. Por ejemplo, entradas a distancia en el propio coche, en un garaje, o controlar la presión de las ruedas, la temperatura, etc. Todo ello con dispositivos de ondas acústicas superficiales, de los cuales hay una variedad muy grande. Por ejemplo, algunos de altas prestaciones con aplicaciones militares que son relativamente costosos y otros de electrónica de consumo que pueden ser muy baratos. Otra aplicación son los identificadores estos de radiofrecuencia, que se pueden usar, por ejemplo, en esta línea de fabricación. Aquí tenemos una unidad lectora, recibe información a través de esta antena, que está a su vez informada por estos identificadores dentro del producto que se está fabricando. O en este otro sistema de control de tráfico de metro, o de cercanías, o de autobuses, donde en la vía o en la carretera hay una antena que detecta el paso del tren por estas ondas acústicas superficiales. De modo que con estos dispositivos se puede almacenar información, mantener, inspeccionar, identificar un montón de objetos en toda la industria. Y también en la industria alimentaria, que está tan de moda últimamente. ¿Y eso por qué? Porque las ondas acústicas superficiales, como su nombre indica, se mueven por la superficie, que es la que está en contacto directo con el ambiente. De modo que si tú, por ejemplo, eres capaz de ubicar un material sensible a determinado tipo de moléculas, la presencia de estas en el ambiente en que está el dispositivo va a alterar las propiedades del dispositivo, va a modificar la velocidad de las ondas, va a desfasarla, etc. Como eso es fácil de detectar desde el punto de vista eléctrico, tienes un montón de información sobre la presencia de moléculas con un grado de sensibilidad muy grande en determinado ambiente. Y hay un montón de dispositivos comerciales, sensores de estas moléculas. De modo que nosotros dijimos, es que los nitriuretos tienen cantidad de propiedades. A lo mejor somos capaces de mezclar las propiedades optoelectrónicas con las propiedades eléctricas y de transporte. Y el hecho de que el material sea piezoeléctrico, es decir, tenga una polarización interna para fabricar dispositivos y aportar algo de valor al mercado. Veamos cómo son las ondas acústicas y los dispositivos que se fabrican en ellas y ver si los nitriuretos pueden aportar algo aquí. Ondas acústicas las hay de muchos tipos. Hay ondas acústicas de volumen, tanto longitudinales como transversales. Ondas acústicas en placas. Pero yo me voy a referir fundamentalmente a las ondas acústicas de superficie, que son las representadas en este dibujo, y que podemos esperar que su velocidad de propagación sea de unos pocos miles de metros por segundo. De hecho, en la Tierra ya hay ondas acústicas. Casi toda la energía de un seísmo se propaga por la superficie con ondas acústicas superficiales, que es lo que hace que sean tan destructivas, porque se propagan por la superficie. Y además con pocas pérdidas, salvo las que generan después de ocurrir. Lo que pasa es que las ondas acústicas de los terremotos son de muy baja frecuencia, de unas pocas centésimas o décimas de hercio. Las ondas acústicas que nosotros vamos a usar en nuestros dispositivos de ondas acústicas superficiales van a estar por encima del megahercio. De hecho, los dispositivos de ondas acústicas de superficie
que yo voy a llamar SO con frecuencia, van a funcionar en general entre los 10 MHz y los poquitos gigahercios. ¿De acuerdo? Este es el rango de frecuencias en los que vamos a hacer nuestros dispositivos de ondas acústicas superficiales. ¿Cuándo empieza la historia de estos materiales y los dispositivos que los generan? Ya a finales del siglo XIX. Los hermanos Curie, que por esto también merecían el Nobel, descubrieron la piezoelectricidad. Enseguida, Lord Rayleigh aplicó este descubrimiento a explicar los terremotos, y que eran ondas acústicas las que propagan la energía generada. Y durante unas pocas décadas fueron geofísicos los que se ocupaban de las ondas acústicas. Hubo que esperar al último tercio del siglo XX, con la invención del transductor interdigitado, que es un electrodo del que después hablaré, para que las ondas acústicas superficiales generaran alguna aplicación. Las primeras fueron en la expansión y compresión de pulsos para radar. Después se hicieron filtros de ondas acústicas superficiales, filtros SO, para sustituir a los filtros LC en las televisiones, para miniaturizar los terminales de telefonía móvil y también en sensores. Y recientemente, digamos en la última década, se están introduciendo nuevos materiales para hacer que estos dispositivos de ondas acústicas superficiales operen a alta frecuencia y a temperaturas más altas. Efecto piezoeléctrico, hemos dicho que esto es clave para estos dispositivos. Los cristales piezoeléctricos carecen de centro de simetría. Esto hace que el estrés genere modificaciones en el desplazamiento eléctrico y que a su vez un campo eléctrico induzca strain en los materiales. Nosotros vamos a usar estos efectos piezoeléctrico directo e inverso para generar y detectar eléctricamente ondas acústicas en los dispositivos. ¿Cómo lo hacemos? A través de este electrodo, el transductor interdigital. ¿Por qué se llama así? Pues porque consta de dos metalizaciones en forma de peine entrelazadas, las que están representadas en la figura como azul y rojo. Entre ellas se aplica una tensión variable en el tiempo. No todas ellas van a ser eficientes. La operación útil de un interdigitado, de un IDT, solo va a ocurrir para la frecuencia de esa onda cuya longitud de onda se adapte al periodo del interdigitado. Es decir, solo para la frecuencia que sea el cociente entre la velocidad del sonido, la velocidad de la onda acústica superficial, y el periodo del interdigitado. Para las demás frecuencias esto no funciona, solo funciona de manera resonante para esta frecuencia. En general los dispositivos van a tener dos interdigitados, el de entrada y el de salida. En el dispositivo de entrada, el efecto piezoeléctrico inverso convierte un campo eléctrico de radiofrecuencia en una onda acústica. En el interdigitado de salida, el efecto piezoeléctrico directo es el que va a hacer que la onda que se estaba propagando desde aquí se convierta en un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿pero estas ondas existen o no? Si a uno de vosotros se llamara Tomás Apóstol, querría tocarlas. Yo me voy a limitar solo a enseñaros una fotografía obtenida por microscopía electrónica de barrido de dos trenes o pulsos de ondas acústicas superficiales. Este de aquí se emitió hace un ratito y este ha sido posterior. Por el aspecto que tienen estas ondas, que son modificación de la posición de los átomos, parece claro que este de aquí no se ha atenuado mucho. De hecho, las ondas acústicas superficiales se propagan sin pérdidas por la superficie. Bueno, sin pérdidas, salvo aquellas debidas a los defectos que tenga el material. Un poco de física. De verdad, ¿cómo son estas ondas? Van a obedecer, sin duda, claro, las ecuaciones de la mecánica, la segunda ecuación de Newton, limitadas por unas condiciones de frontera,
o de borde, y por las características del material en el que se están propagando estas ondas, las que vienen dadas por las relaciones de constitución. Una onda Rayleigh consiste en lo siguiente: los átomos, cada uno de ellos representados por estos puntos, están ejecutando trayectorias elípticas, fíjate en este átomo azul, ¿vale? Trayectorias elípticas, mientras que la onda se está propagando hacia la derecha. Lo que estamos viendo es el plano sagital, formado por las direcciones de propagación de la onda y la dirección perpendicular de profundidad en la capa. Como veis, la amplitud de esta trayectoria disminuye exponencialmente a medida que avanzamos o profundizamos en el material. Es decir, la onda está ligada a la superficie. Esto es muy importante. Sin embargo, no hay ninguna dispersión, es decir, la velocidad de la onda es la misma, con independencia de la profundidad, ni tampoco hay pérdidas en el material. La amplitud de esta onda superficial es la misma un rato después. Y una cosa muy importante. Fijaos que la velocidad de propagación de esta onda es 5 órdenes de magnitud más baja que la velocidad de propagación de la luz. ¿Qué nos permite esto? Hacer dispositivos muy pequeños, porque como la onda tarda un ratito en moverse, hacer dispositivos muy pequeños para la misma frecuencia electromagnética. Y hacer filtros muy abruptos. Estas son ventajas importantísimas de los dispositivos basados en ondas Rayleigh, ondas acústicas de superficie. Algunas ecuaciones, por las que voy a pasar muy deprisa, porque hoy no se trata de esto. Necesitamos las relaciones de constitución. Esta nos dice cómo es el material. Y estas vienen dadas por cómo obtenemos el tensor de strain y el vector del desplazamiento eléctrico a partir de los tensores de strain y del campo eléctrico, utilizando como parámetros o como propiedades del material las constantes elásticas, las constantes piezoeléctricas y las constantes de permitividad dieléctrica. Estos son los 3 parámetros importantes del material para explicar las ondas acústicas superficiales. Bueno, se introducen todos estos parámetros en las ecuaciones de movimiento para al final obtener, que es lo que a mí me preocupa en este momento, cuál va a ser la velocidad de la onda acústica superficial. Si el material no fuera piezoeléctrico, esta velocidad sería la raíz cuadrada de C dividido por ρ. Como el material es piezoeléctrico, esta velocidad aumenta un poquito. Aumenta un poquito por este factor raíz cuadrada de 1 más k cuadrado. ¿Qué es k cuadrado? K cuadrado, que se denomina factor de acoplamiento electromecánico, depende de las propiedades del material. Depende de la constante piezoeléctrica E, depende de la constante elástica y depende de la permitividad dieléctrica. De modo que cuanto más grande sea k cuadrado, mejor. Más fácilmente vamos a lograr convertir señal eléctrica en señal mecánica y viceversa, señal mecánica en señal eléctrica. De modo que k cuadrado es un parámetro muy importante. ¿Qué otros parámetros hay importantes en los dispositivos electromecánicos? Pues además del k cuadrado está obviamente la frecuencia de resonancia, que ya hemos dicho que depende de la velocidad del sonido, que a su vez depende de las propiedades del material, y depende del periodo del interdigitado. Esto no tiene nada que ver con el material, pero es importante para el dispositivo. Y por último hay otro parámetro que es el coeficiente térmico de retardo o de frecuencia, que es cómo cambia el comportamiento del material cuando cambia la temperatura. Esto es también muy importante para cualesquiera de las aplicaciones. Total, que nos conviene mucho optimizar los materiales. Pero no solo la película piezoeléctrica, también el sitio en el que esta película se ha fabricado, el sustrato. Porque no necesitamos tener un material piezoeléctrico de volumen. Tal vez sí, pero no necesariamente. De la película piezoeléctrica nos interesa mucho saber sus propiedades intrínsecas, ya las hemos mencionado. Constantes elásticas, piezoeléctricas, de permitividad, también la densidad.
pero también que tenga calidad cristalina suficiente, el menor número de defectos posible, y como veremos dentro de un rato, el espesor de la capa. Y del sustrato también nos interesa saber algo. Su papel puede no ser solo pasivo. De hecho, es importante saber cuáles son sus propiedades acústicas, pero también cómo está orientado, también si está dopado o no, cuál es la conductividad, ojalá que poca, que no haya mucha carga en el sustrato. Porque la carga tiene el defecto de apantallar los campos piezoeléctricos. Muy bien. Empecemos por el interdigitado. Ahora nuestros móviles están operando a 2,45 GHz. En el pasado lo han hecho a frecuencias más bajas y esperamos que en el futuro lo hagan a frecuencias más altas. ¿Por qué? Pues porque queremos enviar fotos de nuestras fiestas y de nuestros amigos y de nuestra sobrina recién nacida. Y entonces necesitamos mucha capacidad y esa lo logramos con una frecuencia muy, muy alta. Bueno, pues hacer dispositivos cada vez a frecuencias cada vez más altas nos exige reducir el periodo del interdigitado. Cuanto más pequeño sea lambda, más alta será la frecuencia. Y esto nos pone en un compromiso de cara a la tecnología. En esta imagen se representa un cabello humano, muy finito, 60 micras, encima del cual se han colocado fotografías de interdigitados con distintas anchuras de dedo. Para tener casi 2 GHz necesitamos que los dedos sean de menos de media micra de ancho. Esto no lo podemos hacer con litografía óptica, necesitamos litografía más avanzada y más cara. De modo que este es uno de los límites, límite económico. ¿Podemos aumentar la frecuencia cambiando el material? ¿Qué pasa con los materiales? Tradicionalmente, los materiales piezoeléctricos que se han usado han sido materiales como el niobate de litio, el cuarzo, PZT y algunos otros. En esta tabla he representado las propiedades del niobate de litio y del cuarzo. Tienen unas velocidades del sonido razonables, pero tienen dos propiedades estupendas. En el caso del niobate de litio, la propiedad estupenda es un K cuadrado enorme. Es de los materiales con mayor factor de acoplamiento electromecánico que existe. En el caso del cuarzo, la ventaja es otra. Hay algunas direcciones de corte en que las propiedades acústicas no cambian con la temperatura. Esto para algunas aplicaciones es muy importante. ¿Qué defecto tienen estos materiales? Que no son semiconductores y no son compatibles con la industria de los semiconductores. Busquemos materiales semiconductores que puedan servir. Uno de ellos, importante, es el óxido de zinc. El óxido de zinc tiene algunas otras propiedades estructurales. Otro de ellos es el arsenio de galio, conocidísimo en electrónica de alta velocidad, también en optoelectrónica. Lo que pasa es que el arsenio de galio tiene un K cuadrado muy bajito. Los nitruros pueden jugar aquí un papel importante. Primero, porque tienen velocidades de sonido relativamente altas, especialmente el nitruro de aluminio. Segundo, porque pueden tener K cuadrados bastante grandes. Y tercero, porque se espera que la dependencia térmica sea muy baja. Pero además, como otros semiconductores, estos tienen unas propiedades estupendas. Primero, esa estabilidad mecánica, química, térmica de la que he hablado antes, que permitirá que estos dispositivos funcionen bien en ambientes agresivos. Segundo, como ya mencioné, que el bandgap de estos materiales es directo, lo que nos puede permitir utilizar propiedades ópticas junto con las propiedades acústicas. Esto es interesante. Y tercero, y muy importante desde el punto de vista tecnológico, que se pueden fabricar con tecnologías de película delgada, en lo que residen nuestras esperanzas de que sean integrables con la electrónica, circuitos integrados, microsistemas electromecánicos, etcétera, etcétera. Bueno, tiene también algún inconveniente, ¿eh? No hay ningún sustrato en volumen comercial para fabricar estos dispositivos. De modo que hay que usar otros sustratos, lo que se llama heteroepitaxia. Heteroepitaxia que puede tener algunos problemas de calidad de material. Bueno, eso es un reto tecnológico. Pero por lo demás, vamos a ver si mientras tanto le vamos sacando algún juego a estos materiales. Ahí estoy poniendo 3 curvas de transferencia de 3 filtros fabricados con 3 nitruros. El de la izquierda es nitruro de galio, el de la derecha es nitruro de aluminio. El de en medio es una aleación aproximadamente al 50% de nitruro de galio y nitruro de aluminio. Y vamos viendo que cuanto más aluminio tenga esta aleación, más alta es la frecuencia, porque es más alta la velocidad del sonido. Bueno, ya sabemos
¿Que quieres obtener la máxima frecuencia posible? Mejor nitruro de aluminio. ¿Esto tiene algo que ver con el material encima del que están depositadas las capas? Muchísimo. Lo que voy a decir ahora es importante. En esta gráfica se está representando la frecuencia, bueno, en realidad la velocidad del sonido de capas de nitruro de aluminio, nitruro de galio y otras dos de aleaciones intermedias para distintos espesores de la capa. En realidad, no es para distintos espesores de la capa, sino para distintos espesores relativos de la capa. ¿Esto por qué? Porque el sustrato juega una influencia. Decía yo que la onda se propaga por la superficie y penetra. ¿Cuánto penetra? Más o menos, por hablar de un orden de magnitud, la misma profundidad que mide la onda. Si nuestra capa es muy fina y el periodo del interdigitado es muy grande, la onda entra mucho en el sustrato. Se propaga mucho por el sustrato afecta. Por eso aquí lo que se ha representado es esta velocidad del sonido en función del espesor relativo. El espesor relativo, que es el espesor de la capa normalizado a la longitud de onda o al periodo del interdigitado del dispositivo que tenemos. Y lo que observamos es que cuando el espesor relativo es muy alto, ¿de acuerdo? Muy alto, la velocidad del sonido que tenemos es la de la epicapa. Claro, como el espesor es muy alto, toda la onda se propaga por la epicapa. Pero cuando el espesor de la capa es bajo, casi toda la onda se propaga por el sustrato. Por eso todas estas curvas tienden a la velocidad del sonido en el sustrato, que en este caso es zafiro. Es uno de los sustratos más utilizados, porque el zafiro es transparente y se utiliza mucho en optoelectrónica, que han sido las primeras aplicaciones de los nitruros. De modo que es muy importante no solo las propiedades de la película, también las propiedades del sustrato encima del cual esa película se ha crecido. Por tanto, además del material, hay que escoger muy bien su espesor relativo, y además hay que escoger muy bien el sustrato. Y cuando uno habla de tener una película y un sustrato, habla también de cómo creces ese material. A lo mejor no vale cualquier técnica, y esto es relevante. Vamos a hablar ahora de estas cuestiones de materiales, cómo crecemos las capas, cómo fabricamos los dispositivos, los caracterizamos y cómo se propagan las ondas en los nitruros. Dentro de las técnicas de crecimiento hay técnicas epitaxiales. Estas son las que mejores propiedades dan. Entre ellas, el CVD asistido por precursores metalorgánicos, MOCVD, o epitaxia por haces moleculares. Con estas dos técnicas, uno es capaz de fabricar heteroestructuras de nitruros de muy alta calidad, ¿de acuerdo? Puedes cambiar la composición de las capas. Puedes fabricar esos transistores que decíamos antes, alga N sobre GaN, u otras composiciones distintas para estas capas. Pero en el caso de los dispositivos de ondas acústicas superficiales, hay una técnica que se lleva la palma. No es tan sofisticada como las técnicas epitaxiales. Es la técnica del sputtering. Es un depósito físico. Ahora explicaré más o menos cómo funciona. Pero con este es como se han conseguido películas delgadas de nitruro de aluminio sin ningún problema, que dan prestaciones en dispositivos de ondas acústicas superficiales muy buenas y a un coste reducido. Y además con alguna otra ventaja que descubriremos después. ¿Cuál va a ser el espesor de nuestras capas, sean epitaxiales o no? Típicamente una micra. ¿Cuál va a ser el tamaño de nuestro interdigitado? Típicamente varias micras, sobre todo si lo hacemos con litografía óptica. De modo que nuestra onda va a penetrar en el sustrato y el sustrato va a jugar un papel. ¿Encima de qué sustratos vamos a fabricar nosotros nuestras capas? Si la técnica es una técnica epitaxial, lo vamos a hacer esencialmente sobre tal vez silicio, probablemente zafiro o carburo de silicio. Si la técnica es sputtering, lo podemos hacer prácticamente sobre el material que nos dé la gana, primera ventaja, sobre el material que quieras, sea cristalino o no. Los que nosotros hemos probado, por ejemplo, han sido metales, ha sido silicio en varias orientaciones, ha sido arsénico de galio, ha sido carburo de silicio, pero sobre todo zafiro y diamante. Después veremos por qué diamante.
Pero de momento dejadme que avance, que los dos sustratos de los que voy a hablar de aquí en adelante son zafiro y diamante. Muy bien. Spattering. ¿En qué consiste el spattering? Esencialmente en lo siguiente. Uno crea un plasma con un montón de átomos, los dirige con cierta energía a un blanco, del que arrancan átomos que son los que esperemos que se van a depositar encima del sustrato que está enfrentado con el blanco. Lo que hacemos nosotros en este sistema, que tiene doble cámara, es que ese plasma contenga nitrógeno, que el blanco sea de aluminio, arrancamos átomos de aluminio con este plasma y reaccionan con el nitrógeno para depositarse como un nitruro de aluminio encima del sustrato. Y sustrato ya he dicho que hay muchos. Silicio, diamante, nitruros, óxido de magnesio, espinelas, un montón, vidrio. Ahora tenemos que caracterizar el material. Lo hacemos por muchas técnicas, algunas técnicas ópticas, sobre todo técnicas estructurales, SEM, AFM, pero la técnica por antonomasia es difracción de rayos X. Necesitamos saber dos cosas. Primera cosa, ¿cuántos microcristales de distintas orientaciones hay? Para eso hacemos los patrones, los patrones teta 2 teta. Por cada orientación distinta vamos a tener un pico. Nosotros queremos que solo haya uno. Queremos que todos los microcristales estén orientados perpendicular al plano con una orientación bien determinada, la 002 en este caso. Tenemos que eliminar los demás. Y para esto tenemos que modificar un montón de parámetros de spattering, que luego enseñaré. Segundo, no basta solo con que solo haya cristales de estos. Tienen que tener todos la misma orientación, la misma alineación. Y eso es lo que vemos adelgazando lo más posible el pico del patrón de rayos X de la Rocking Carp. Nosotros tenemos cristales piezoeléctricos cuando este pico pues vale, digamos, menos de 5 grados. Si llegamos a tener 2 grados es que tenemos un muy buen cristal piezoeléctrico. Y eso es lo que conseguimos para distintos sustratos. Naturalmente, hacerlo exige haber optimizado muchísimos parámetros distintos. En esta gráfica estoy representando cuál es la anchura del pico de la Rocking Carp para distintos sustratos. Y en algunos de ellos obtenemos, como decía, anchuras de este pico muy pequeñas. Casi con independencia de cuál sea la rugosidad del sustrato. Aunque este es un asunto en el que hoy no voy a entrar. Sí que es verdad que depende esta anchura del pico de cuál sea el espesor de la capa. Para capas muy finas empieza a haber un poco de defecto o de problemas en el orden de los microcristales. De modo que necesitamos tener aquí capas de por lo menos 100 nanómetros de espesor para poder hacer algo. Pues bien, aquí estoy reflejando cuáles son los principales parámetros en el spattering: presión de crecimiento, flujo de los gases en el plasma, potencia de descarga, la distancia entre el blanco y el sustrato, que también podemos modificarla en nuestro sistema, y la temperatura de crecimiento para obtener este cristal tan bien ordenado. He dicho cristal, en realidad es un policristal. Esto no es un cristal monocristalino, es policristalino. Pero no importa, si están muy bien alineados los microcristales, es suficiente. De hecho, obtenemos el mismo resultado en los dispositivos con independencia de la técnica de crecimiento si conseguimos este alineamiento. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es esta que os decía, mirad la temperatura, 25 grados centígrados. Las técnicas epitaxiales para crecer nitroaluminio necesitan calentar el sustrato a 900 grados o más. Y eso destroza cualquier otra electrónica, en particular la electrónica del silicio. Nosotros, con esta temperatura de crecimiento, podemos integrar estos dispositivos con electrónica de silicio. Y esto es importantísimo. Y esta es la diferencia favorable
para el sputtering frente a las otras técnicas, en principio más sofisticadas, más costosas también, pero que aquí no podrían conseguir este hito. Muy bien. El diamante. He explicado que el diamante es un sustrato muy deseable. ¿Por qué? Porque el diamante es el material por el que la velocidad del sonido es la mayor de todos los materiales posibles. Aparte de otras ventajas, evacúa muy bien el calor, es transparente, es biocompatible, un montón de otros beneficios de este material. En nuestro caso, lo que queremos explotar es la velocidad del sonido. Pues muy bien, nosotros podemos obtener sustratos de diamante micro o nanocristalino, encima de los cuales depositamos las capas de nitruro de aluminio finas que analizamos por microscopía de transmisión electrónica con nuestros amigos de la Universidad de Cádiz para obtener un buen nitruro de aluminio. Puede que las capas de diamante sean muy rugosas. Esto puede generar algún problema. Una de las maneras que hay es lo pules. Pulir el diamante no es nada sencillo. Otra de las maneras es, muy bien, ese diamante está crecido sobre silicio, te atacas el silicio y creces el nitruro de aluminio por la cara plana del diamante, aquella que estaba en conexión con el sustrato de silicio. Esta es una muy buena idea, muy sencilla, pero muy buena y da buen resultado. Bueno, nuestras capas de nitruro de aluminio sobre diamante son estupendas, de una calidad excepcional, como demuestran estos patrones de microscopía de transmisión. Especialmente cuando haces la microscopía no cerca de la intercara, sino un poco más lejos de los defectos que puedan estar ligados a esa intercara. Muy bien, ya hemos hablado del material. Vamos a fabricar ahora los dispositivos en estas capas de nitruro de aluminio. Para eso es muy bueno hacer un poco de modelado y de simulación. Hay que diseñar bien los dispositivos, porque los dispositivos de onda acústica superficiales tienen muchas fuentes donde se pierde señal. ¿Vale? No voy a entrar en esto, que es un asunto muy complicado y del que además yo no soy experto, pero quiero que sepáis que es muy importante hacer un buen diseño de los interdigitados. Pero una vez que uno lo tiene, tienes que fabricarlo. La técnica favorita es lift-off, que consiste en lo siguiente: tú coges tu capa de nitruro de aluminio sobre el sustrato que sea, la limpias, esto es esencial, depositas la fotorresina, la sometes a la irradiación con ultravioleta para alterar sus propiedades, haces el revelado, metalizas el lift-off, que consiste en eliminar la resina restante con el metal que tuviera encima, y lo que te queda finalmente es la oblea con el patrón del interdigitado transferido. Otra técnica un poco más sofisticada es la técnica de ataque, que consiste en hacer la metalización, en vez de en el paso quinto, la haces en el paso segundo y sustituyes el lift-off por un ataque en seco del metal restante. ¿Vale? Cualquiera de las dos nos proporciona el patrón que nosotros queremos. Pero hemos hablado de reducir el tamaño del interdigitado lo más posible. Para eso no nos basta fotolitografía, necesitamos litografía electrónica. Ya tenemos un problema muy serio. Queremos hacer litografía electrónica en un material alene que vamos a procurar que sea aislante. ¿Qué problema tiene esto? Tú echas electrones para hacer la transferencia. Como el material es aislante, los electrones se quedan ahí acumulados. ¿Quieres seguir echando más electrones para hacer la transferencia? Y los electrones, que ven que allí hay otros electrones y no les gusta nada estar con ellos, se van. Y entonces todos tus perfiles del patrón se deforman muchísimo. Un problema. Tenemos que habilitar un camino para evacuar electrones. Lo que se hace normalmente es esto. Tú tienes ahí tu capa de nitruro de aluminio, encima de las cuales tienes la fotoresina o la resina electrónica, en este caso va a ser con electrones, la resina electrónica, y ponemos un metal encima, que lo conectamos al sustrato para que cuando iluminemos aquí con electrones, hagan su trabajo sobre la resina electrónica y luego encuentren una manera de irse. Esta simulación de Monte Carlo nos dice que cuando hacemos eso tenemos un patrón con una definición muy mala. ¿Veis? Todos esos puntos rojos significa que hay electrones que están cubriendo estas áreas tan grandes. No tenemos una buena definición de las líneas en la transferencia electrónica. Nuestra idea fue la siguiente. Pongamos el metal, en vez de encima, debajo de la fotorresina. La misma simulación nos permite ver que hemos logrado aumentar la definición de la transferencia un montón
y con ello pudimos fabricar interdigitados con una resolución muy buena, de solo 0,2 micras. Ahora lo hacemos de manera distinta. Tenemos una buena máquina de litografía electrónica que tiene una resolución de pocos nanómetros con la que estamos fabricando interdigitados de hasta 30 nanómetros de ancho. Bueno, 30 en metales, que tienen una manera fácil para evacuar calor, 50 o 60 en aislantes, pero que están muy bien, nos permiten hacer interdigitados muy finos. Para medirlos podemos hacerlo de dos maneras, directamente sobre el interdigitado en una estación de pruebas, como las que os estoy enseñando en esta figura, o lo medio encapsulamos en un dispositivo que nos permite ajustar impedancias a la entrada y la salida. La medida es un poco más sofisticada, pero los resultados son un poco mejores. ¿Qué hacemos con los resultados? Hemos medido los parámetros S, los parámetros de transferencia en estos dispositivos, y de ahí obtenemos las características del dispositivo: la frecuencia central, el ancho de banda, las pérdidas de inserción, las pérdidas de fuera de banda y la diferencia o el contraste. Fijaos que, como esto está representado en decibelios, una escala logarítmica, este contraste está medido en unidades logarítmicas o su inverso exponencial. Bueno, pues a partir de la frecuencia y del resto de las propiedades obtenemos los parámetros fundamentales del dispositivo. Unas pocas ideas sobre cómo se propagan las ondas en los nitruros. Este es un dispositivo de nitruro de aluminio. Lo hemos hecho con un periodo de 6 micras y nos da una frecuencia de 830 MHz. ¿Qué quieres aumentar la frecuencia? Muy fácil. Disminuyes el periodo, en este caso 4 micras, cada dedo o separación de dedos es de 1 micra, pues el periodo es de 4 micras, y conseguimos elevar la frecuencia a 1,25 GHz. ¿Reduces más este periodo? Más alta la frecuencia. Eso lo puedes hacer con litografía electrónica, en principio sin demasiado problema. Si haces las medidas a distintas temperaturas, pues puedes evaluar el coeficiente de térmico o de modificación con la temperatura de las propiedades del dispositivo. Muy bien. Por cada dispositivo fabricado en nitruro de aluminio solo tenemos un modo Rayleigh. Lo que pasa es que nosotros fabricamos dispositivos con estos dos pares de interdigitados en un diseño ortogonal, y vimos que en distintas direcciones de propagación la frecuencia era distinta. ¿Y esto cómo puede ser? Si el nitruro de aluminio es un material isótropo, debería darnos la misma frecuencia. Pues después de pensarlo, nos dimos cuenta que la diferencia se debía a que el sustrato tiene una estructura cristalina distinta que el nitruro e inducía una anisotropía. El sustrato, zafiro, tiene una estructura trigonal. El nitruro de aluminio es bursita. Y la anisotropía en las direcciones viene inducida porque el sustrato tiene una anisotropía cristalina distinta. Y esto es muy importante si uno quiere hacer sensores. Oye, a ver en qué orientación pones el dispositivo. A ver cómo de gruesa has hecho la capa. Porque la frecuencia se va a ver muy afectada por estas condiciones. Tratamos de ver qué pasaba con nitruro de galio, y también veíamos anisotropía, pero peor aún, es que nos aparecían otros picos. En nitruro de aluminio solo había un pico por cada dispositivo. En nitruro de galio hay un montón de picos, y si lo mides en otra orientación, también a frecuencias distintas. ¿Pero por qué hay distintos picos en nitruro de galio? Y la razón es la siguiente. Nitruro de aluminio tiene una velocidad del sonido más grande que la del zafiro. Pero el nitruro de galio tiene una velocidad del sonido más pequeña que la del sustrato. ¿Y qué pasa? Que gran parte de las ondas se quedan confinadas, exactamente igual que la luz en las fibras ópticas. Las ondas acústicas de superficie se quedan confinadas en la capa que tiene una velocidad del sonido más pequeña que la del sustrato. Esto es muy importante, porque junto con la onda Rayleigh teníamos un montón de otras ondas. Algunas de ellas confinadas, las azules, que pueden ser sesaba, Loeb u otras. Y otras de volumen, que esas sí se meten en la profundidad y tienen pérdidas. Pero el asunto aquí, importante, es que para un KH fijo, es decir, para un dispositivo con un espesor determinado y un interdigitado determinado,
Para un caché fijo tenemos la Rayleigh, una sesava, tal vez otra sesava, ondas de volumen, varias frecuencias distintas. Y esto es muy importante para una de las aplicaciones. Queremos hacer un dispositivo de muy alta frecuencia. Pues vamos a utilizar una estructura en que la capa sea más lenta que el sustrato. Una capa muy rápida es Alene, pero la velocidad es más pequeña que la del diamante. Luego vamos a utilizar modos sesava, que son de estos confinados, en una estructura Alene sobre diamante. Además vamos a hacer un IDT lo pequeño, relativamente pequeño, 800 nanómetros. Cada dedo solo tiene 200 nanómetros de espesor. Y este es el resultado. Que da el resultado experimental acuerda perfectamente con los modelos teóricos, y además tenemos una frecuencia de 11 GHz, que es muchísimo. Lo importante no es solo la alta frecuencia. Lo importante es que esta banda sea alta y delgada. Es decir, alta significa que el contraste sea mucho. Delgada significa que la distancia entre las frecuencias F1 y F2 sea la menor posible, porque eso nos da el patrón de calidad. La miramos con más cuidado y vemos que esas dos frecuencias son muy próximas entre sí y el factor de calidad, la frecuencia central dividido por la diferencia entre F2 y F1, es de más de 30.000. Es un resultado fantástico para un filtro de ondas acústicas superficiales. No solo muy alta frecuencia, sino un factor de calidad enorme. Y además, con una razón de contraste muy, muy alta. Este resultado es magnífico. Y además, se puede mejorar. ¿Cómo? Reduciendo el tamaño del interdigitado, lo cual a su vez probablemente nos exija reducir el espesor de la capa. Quería contaros un par de ideas, aunque lo voy a hacer muy, muy deprisa. Una de ellas tiene que ver con... Hasta ahora hemos fabricado filtros sobre una capa. Y estos son componentes pasivos. Por ejemplo, esa capa era de nitro de galio. El material está sin dopar, porque si estuviera dopado no tendríamos traducción acústica. Pero ahora lo que voy a hacer es depositar una capa, una barrera de alga N. ¿Recordáis que esto generaba en la intercara un montón de electrones? He dicho, oye, si había que huir de los electrones, que nos apantallen el campo piezoeléctrico. Es verdad, pero lo vamos a utilizar. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestros interdigitados encima de esta estructura. Con puntos rojos está representado el canal de electrones. En estos interdigitados vamos a meter la señal eléctrica variable en el tiempo. Pero también vamos a meter una señal continua. ¿Cuál es el papel de esta señal continua? De esta DC, vaciar la carga debajo del interdigitado. El interdigitado no funciona si tiene carga debajo, porque la carga apantalla el campo piezoeléctrico. Pero si por alguna razón nos quitamos la carga, hacemos que funcione. ¡Qué buena idea! Porque con muy poquitos voltios en directa, hacemos que este dispositivo pasivo se pueda controlar por tensión. Es un dispositivo activo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay unas cuantas gráficas para demostrarlo. Aquí estoy comparando, la curva en rojo es de un dispositivo SO pasivo convencional, solo una capa no dopada. Si lo que utilizo es una estructura alga N-GN, una estructura con canal bidimensional, me sale la capa negra. Ahí no hay contraste, no hay nada. Sin embargo, si le voy metiendo tensión, voy recuperando la transducción. ¿De acuerdo? Esto es lo que está representado. Controlo con muy poquitos voltios, controlo las pérdidas de inserción justamente a la frecuencia del filtro definida por el patrón del interdigitado. De modo que tengo un filtro activo controlado por tensión. ¿Esto para qué me puede servir? Para muchas cosas. Dos ejemplos muy rápidos, aunque solo voy a decir el nombre. Una de ellas, un oscilador controlado por tensión. Estoy metiendo esta línea de retardo en el lazo de realimentación de un oscilador. De modo que el filtro no solo me determina la frecuencia de la oscilación, me condiciona también cuál es la ganancia. ¿Vale? Es lo que se ve en esta gráfica del fundamental y de varios armónicos. Con una tensión continua estoy controlando la ganancia de este amplificador. ¿Para qué lo puedo usar? Por ejemplo, para este control de tiempo
que podemos cambiar su sensibilidad o su ganancia, y que se puede usar, por ejemplo, en un radar. En función de la distancia del avión al que quiero detectar, modifico la ganancia para que el dispositivo funcione bien. Y un dispositivo un poco más complicado es el siguiente. Utilizo la misma línea de retardo con los IDTs a los que puedo aplicar la tensión continua, con los que vaciar la carga, y entre medias he depositado un diodo metal aislante semiconductor. Si yo aplico una tensión a este diodo, que es lo que está representado aquí, modifico la conductancia del material, eso me cambia la velocidad del sonido y me produce un desplazamiento de fase. Aquí con estos 100 voltios estoy logrando modificar la fase en 60 grados. Un desplazador de fase controlado por tensión. ¿Por qué tensión? Por una tensión razonable. Seguro que se puede optimizar el dispositivo para reducir el rango de tensión. Y el último ejemplo. Fijaos que cuando uno tiene una onda acústica de superficie, genera dos campos. Un campo de strain y también un campo piezoeléctrico. Fijaos que los perfiles de estos campos generan heteroestructuras de tipo 1 y de tipo 2, si es que recordáis los conceptos de las superredes. Esto nos va a permitir modular la estructura electrónica. Fijaos en esta imagen que me parece muy visual. Vamos a conseguir separar los electrones y los huecos que hayamos podido generar en el material en sitios distintos. ¿Qué conseguimos con ello? Que no se recombinen. Entonces aquí está la buena idea. Utilicemos la SO para separar la carga y también para trasladarla en el espacio. Con eso hacemos un fotodetector asistido por ondas acústicas de superficie. La onda acústica de superficie genera fluctuaciones de potencial, separa los portadores y además ayuda a trasladarlos de un lado a otro. Bueno, estos son unas gráficas que demuestran el concepto de este fotodetector, que es un detector remoto. Yo estoy iluminando en un sitio y detectando la señal en otro. Aquí podemos ver que este detector da un montón de señal solo cuando tenemos luz, claro, si no, no funcionaría muy bien, pero cuando tenemos potencia de radiofrecuencia suficiente para haber generado una onda acústica. Y esto solo funciona a las mismas frecuencias a las que funciona el detector de ondas acústicas superficiales. De modo que tenemos un fotodetector asistido por ondas acústicas superficiales cuyo funcionamiento se puede variar cambiando la potencia de las ondas acústicas o cambiando la frecuencia. Y estas son unas cuantas características interesantes. Por ejemplo, es lineal con la potencia de iluminación, es ciego al visible, es decir, tiene una curva espectral como la curva óptica del material que está absorbiendo la luz, y esta es la respuesta a la señal de las ondas acústicas. Más ideas utilizando este concepto del fotodetector asistido por ondas acústicas superficiales, se me ocurren muchas. Esta, si consigues tener un interdigitado de periodo variable con el espacio, eso hace que tengas ondas de distintas frecuencias y un barrido de ellas te puede hacer intuir este detector remoto de posición de iluminación. Si en vez de tener este par de interdigitados, tienes dos pares de interdigitados con 90 grados, pues tienes un detector de pantalla plana. Si el material en que lo estás haciendo absorbe distintos colores, como sería el caso, utilizando interdigitados en que las ondas penetren más o menos, puedes tener un detector que diferencie unos colores de otros. Esto desde luego es muy sofisticado, pero me parece muy divertido de proponer. Y bueno, y en última instancia puedes tener un demodulador de luz si tú modulas tanto la señal de radiofrecuencia como la señal óptica con la misma frecuencia. Yo he terminado. Me gustaría, para resumir, insistir en que efectivamente la mecánica puede ayudar a hacer electrónica y que con ondas acústicas superficiales podemos construir resonadores de muy alta frecuencia. El material óptico a lo mejor no es el que tiene mejores propiedades, pero el nitruro de aluminio y las películas delgadas de nitruro de aluminio que somos capaces de fabricar a muy baja temperatura sí que pueden comportarse estupendamente pensando en las aplicaciones. Que para fabricar estas películas
podemos utilizar varias técnicas, aunque el sputtering ha demostrado ser suficientemente útil. Tenemos que esforzarnos en hacer litografía electrónica si queremos tener frecuencias muy altas. Y no olvidar nunca el diseño. El diseño es clave si uno quiere tener dispositivos competitivos. Y lo del trabajo en equipo. Es decir, poner a funcionar a la vez a las ondas acústicas y a los portadores eléctricos puede hacer que uno tenga algunas bonitas ideas para esos dispositivos avanzados. Este viaje, naturalmente, todavía no ha terminado y hay algunas otras etapas en el futuro. Por ejemplo, combinando distintos conceptos mecánicos, uno puede hacer dispositivos de ondas acústicas superficiales para sensores, como ya he mencionado, para energy harvesting y para algunas otras cosas. Parece que ha quedado claro que uno puede lograr integrar monolíticamente dispositivos SO con transistores de alta movilidad electrónica y, en última instancia, lograr la integración con la electrónica de silicio. Bueno, naturalmente no quiero terminar sin reconocer la ayuda de un montón de gente con las que hemos tenido el privilegio y el gusto de trabajar en estos últimos 10 años. Bueno, y gracias por vuestra atención.